Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy voy a hablar de la crisis que estamos viviendo, enfocado un poco a Europa y el resto del mundo. Sobre todo vamos a hablar de por qué esta crisis es bastante distinta a la crisis de 2008 y por qué esto tiene muy preocupados a los bancos centrales. Esta semana se celebró en Sintra, en Portugal, el Foro Económico Europeo de Bancos Centrales y allí pudimos escuchar las palabras de Lagarde y Powell, entre otras autoridades. Me pareció súper interesante el discurso de Lagarde y también lo que aportó Jay Powell, con lo cual lo que voy a hacer en este vídeo es un poco tocar los puntos más importantes y sobre todo profundizar en ciertos puntos que creo que muchas personas no están teniendo en cuenta y que van a tener una gran relevancia y que hacen que esta crisis no se parezca en mucho a la crisis de 2008. No me gusta hacer vídeos apocalípticos, ni mucho menos, pero creo que hay un poco de euforia con las noticias de las vacunas. Es cierto que son muy buenas noticias, pero ojo que vienen meses muy complicados y todavía no hemos salido de esta crisis. El cierre forzado provocado por la pandemia ha producido una recesión muy distinta, ya que ha paralizado sectores que generalmente son menos sensibles al ciclo económico. En una recesión típica, el sector industrial y la construcción suelen sufrir más en una recesión cíclica, pero como ya hemos mencionado, esta recesión no tiene nada que ver y en este caso durante el confinamiento en primavera vimos de hecho todo lo contrario. Comentaba Lagarde que la diferencia es claramente apreciable si comparamos lo que ocurrió en los 6 meses posteriores a la caída de Lehman Brothers en 2008 y estos 6 meses que hemos tenido tras el confinamiento. Como puedes observar en la imagen, después de Lehman, el sector industrial contribuyó con un 2,8% a la recesión y los servicios contribuyeron solo en 1,7%. Pero este año la pérdida fue del 9,8% en el sector servicios y mucho menos un 3,2% para el sector industrial. Y esta debacle en el sector servicios es mucho más importante de lo que puede parecer a priori, principalmente por estas tres razones. En primer lugar, y según los datos del Banco Central Europeo, las recesiones causadas por el sector servicios son mucho más lentas, es decir, se tarda mucho más en recuperarse que cuando esto ocurre con los bienes duraderos. Esto se explica porque los servicios generan menos demanda acumulada que los bienes duraderos. Por ejemplo, es muy poco probable que las personas gasten el doble en viajes al extranjero el año que viene para compensar lo que no han viajado este año. En segundo lugar, los servicios son intensivos en cuanto a mano de obra, con lo cual cuando hay una crisis provocada por los servicios, lo que ocurre es que hay muchísima más gente que es despedida. Como ves en la imagen, en este caso tenemos 5 millones de personas en la zona euro que han perdido su empleo en el primer semestre de este año. De ellos, casi la mitad trabajaba en comercio minorista-mayorista, servicios de alojamiento, alimentación y transporte, a pesar de que estas actividades representan menos de una quinta parte de la producción. Como ves en la imagen, en los 6 meses posteriores a Lehman, el sector más afectado, que fue la industria, perdió en este caso 900.000 puestos de trabajo. Y en tercer lugar, esta pérdida de empleos afecta de forma desigual a la sociedad, cebándose sobre todo con los empleos más precarios y de cara al público. Entonces, esto suele afectar a grupos concretos que suelen ser clases más humildes. También tenemos gente joven que va a sufrir especialmente en esta crisis y también a lo mejor más cantidad de mujeres que de hombres, ya que hay más mujeres que trabajan de cara al público. Como ves, en el primer semestre de 2020 el empleo se contrajo casi un 7% para las personas con habilidades más bajas, que generalmente también tienen ingresos más bajos, mientras que cayó menos un 5,4% para las habilidades medias y aumentó para aquellos con habilidades altas un 3,3%. Esto es el doble de pérdida de trabajos poco cualificados comparado con los 6 meses posteriores a Lehman. Esto va a suponer un problema ya que van a sufrir más las clases más vulnerables, van a tener problemas de liquidez ya que tienen generalmente pocos ahorros, van a tener restricciones para el crédito, con lo cual es muy importante que se proteja a estas clases de alguna forma, ya que de lo contrario tendríamos un poco un drama social. Aunque los ERTEs han ayudado y han actuado un poco como amortiguación del impacto que ha tenido esta crisis, lo cierto es que no son suficientes y además poco a poco van a ir acabándose y vamos a ver la verdadera realidad. Aunque mucha gente es cierto que retornó a su puesto de trabajo, mucha gente no lo ha hecho y mucha gente no lo hará. Además tenemos en Europa 3,2 millones de personas desanimadas que han dejado de buscar trabajo y esto es algo que no ocurrió
en la crisis de 2008 la gente sí que solicitaba, sí que tenía fe o intentaba buscar trabajo. En este caso, 3,2 millones de personas en Europa han tirado ya la toalla en cuanto a encontrar trabajo, algo que es muy preocupante. En cuanto a los jóvenes, esta crisis la verdad es que les va a lastrar de forma especialmente importante por varias razones. Tenemos gente en colegios acabando, por ejemplo, en bachiller, que no han recibido, digamos, la formación más adecuada. Tenemos gente en la universidad que no está pudiendo realizar prácticas que son muy importantes para su desarrollo profesional. Tenemos además gente que por la crisis no ha podido entrar o no ha podido tener unas condiciones normales a la hora de acceder a su primer trabajo. Hay una barrera de entrada muy complicada y lo que está ocurriendo y lo que se prevé es que los salarios sean muy bajos, ya lo eran, pero sean todavía más bajos y además es muy importante el tema de que el Banco Central Europeo estima que estas condiciones malas, estas malas condiciones económicas se alarguen durante 10 años, es decir, que es una generación que va a ser gravemente penalizada. Obviamente aquí hablan en términos generales, siempre habrá perfiles muy concretos que obviamente van a tener éxito, pero aquí se habla un poco en general, con lo cual es algo que es bastante preocupante y es algo que yo, por ejemplo, que viví la crisis de 2008, también fue bastante complicado el tema de encontrar trabajo, los salarios eran bajos, pero creo que no nos habíamos recuperado demasiado y con esta crisis, digamos que las esperanzas para la gente más joven van a ser un poco complicadas y la gente va a tener que luchar muchísimo para poder conseguir un buen empleo. En cuanto al futuro, si bien las últimas noticias han sido bastante alentadoras, lo cierto es que el Banco Central pide un poco de cautela, pide que los estados reaccionen, que actúen rápido, porque si no, de lo contrario, muchos negocios van a cerrar las persianas para siempre y eso es capital destruido que ya no vuelve. Con lo cual hay que tener mucho cuidado y no lanzar las campanas al vuelo todavía. De hecho, como puedes ver en el sector servicios, el PMI ya estaba mostrando una caída del 54,7 en julio al 46,9 en octubre y es muy probable que esto vaya hacia abajo, ya que obviamente no esperamos que los meses de invierno sean demasiado buenos, no simplemente por el virus, sino porque al final la gente, cuando llegue el frío en general, no les apetece salir tanto y no van a consumir tanto fuera de casa. Y aunque el sector industrial sí que se ha mantenido relativamente fuerte hasta el momento, sí que existe el riesgo de que la recuperación en la manufactura también se desacelere y yo creo que ya se está viendo un poco una vez se agote la acumulación de pedidos y la producción industrial se alinee mejor con la demanda. Lagarde comentaba que existe el riesgo de que el público ya no vea la pandemia como un acontecimiento único, sino como una nueva normalidad. Es decir, que esto haga que la gente cambie sus hábitos. Si esto ocurre, podríamos tener un año muy complicado en general y no quiero ni pensar lo que ocurriría si hubiese cualquier tema de rebrotes o hubiese, por ejemplo, que la vacuna no funcionase como se está diciendo. Es decir, es todavía muy pronto para ser optimistas y hay que tener un poco de cuidado y ser conservadores. Y además comentaba que las empresas que se han sobreendeudado para aguantar la crisis, si la cosa no mejora y no vuelven a la situación prepandemia, algunas tendrán que cerrar y esto podría crear como una cascada de cierres si la actividad no se normaliza bastante rápido. Obviamente, si esto empieza a ocurrir, irá más allá de los servicios, ya que afectará a otros sectores, ya que sabemos que la economía está totalmente conectada hoy en día. Y comentaban obviamente que esto tendría un gran impacto en el sector bancario, así que hay que tener cuidado. Esperemos que no haya tantos cierres como se podía prever pre-vacuna, pero ojo que todavía quedan 4 meses bastante duros y ya veremos lo que ocurre. Obviamente, si esta situación ocurriese, los bancos empezarían a endurecer las condiciones de crédito y, de hecho, el Banco Central apuntaba que en una encuesta sobre préstamos bancarios ya hay indicios de que los bancos están siendo mucho más restrictivos o un poco más restrictivos que anteriormente, con lo cual hay que tener en cuenta que la situación no es tan simple como parece. Y ya antes de acabar y hablando de lo que Powell decía sobre el futuro, dijo 3 cosas que a mí me parecieron muy interesantes y tal cual os las voy a poner aquí para que veáis lo que dijo. Decía Powell que no volveremos a la misma economía, nos estamos recuperando, pero a una economía diferente y será una que esté más apoyada en la tecnología y eso le preocupa porque hará que todavía sea más difícil para ciertos trabajadores encontrar empleo. Añadía que estas personas van a tener dificultades para volver a trabajar en sus antiguos trabajos o en muchos casos en nuevos trabajos. Cree que la tendencia del teletrabajo se acelerará, que probablemente veamos incluso más automatización de los procesos
Y todo eso, aunque ya iba a suceder, lo vamos a ver de forma mucho más rápida. Y por último decía que la principal conclusión que él extraía de todo esto es que incluso después de que la tasa de desempleo baje y haya una vacuna, probablemente habrá un grupo sustancial de trabajadores que necesitarán apoyo para encontrar su camino en una economía post-pandémica porque será muy distinta en algunos aspectos fundamentales. En definitiva, esta crisis puede ser peor, sobre todo para el grupo más vulnerable que hemos comentado ya, sector servicios, gente joven, gente que trabaja de cara al público, porque además de la crisis vamos a ver una transformación de muchos procesos y de muchos servicios, con lo cual es muy importante que la gente que está en estos sectores se reinvente cuanto antes mejor y no espere a que la economía siga como era, porque ya como habéis visto se prevé que el nuevo mundo o que la nueva historia que vivamos a partir de verano probablemente sea muy distinta. En cualquier caso, nadie puede predecir el futuro, ya veremos lo que ocurre, pero hay que estar preparados y ser cautos. Y esto es todo por hoy, nos vemos la semana que viene y recordad siempre invertir con sentido.